la semana que viene continuamos. El ciclo terminará con otras 3 conferencias que van a ser muy interesantes, no solo por los artistas de los que se hablará, sino también por los conferenciantes, todos ellos conocedores de primera mano de la obra de estos fotógrafos, como es el caso de hoy con Cartier-Bresson y con Clément Chérot, que es conservador de fotografía del Centro Pompidou en París. Cartier-Bresson sin duda no necesita ninguna presentación, es uno de los fotógrafos más importantes de la historia de la fotografía y que, como ocurría en el caso que hemos visto estos días atrás de Walker Evans y Robert Frank, ha desarrollado una obra con una capacidad de influir y de innovar y de abrir nuevas vías en lo que era la estética fotográfica en el siglo XX, que ha tenido una cantidad innumerable de seguidores en las generaciones siguientes y también algunos detractores, por supuesto, por la potencia de esa estética que ayudó a crear. Durante su vida tuvo muchísimas exposiciones en los centros más importantes. A raíz de su muerte también ha tenido algunas retrospectivas importantes. Sin embargo, la exposición que podemos decir, sin ninguna duda, que es más importante de las que se ha realizado hasta la fecha sobre Cartier-Bresson, es la que actualmente se presenta en el Centro Pompidou y de la que es comisario Clément Chérot. Esta exposición es la más ambiciosa, no solo por el hecho de presentar un número considerable de fotografías, cerca de las 400 fotografías, sino por la ambición de haber intentado, por parte del comisario y de los organizadores, haber intentado que la mayoría de estas fotografías por primera vez sean vintage, copias de época, y dar una mejor idea de lo que era la obra de Cartier-Bresson. La exposición también va apoyada de una ingente documentación que ayuda a comprender mucho mejor la obra tan amplia y tan diversa como ha sido la de Cartier-Bresson. Y les avanzo, por si no lo saben, que esta exposición, que actualmente está en el Centro Pompidou, se va a ver aquí en la Fundación Mapfre, que colaboramos con la exposición, a partir del 27 de junio, en las mismas salas que ahora ocupa la exposición de Picasso. Sin más, le agradezco que hayan venido esta semana, seguimos la semana que viene y gracias a Clément por acompañarnos hoy. Buenas tardes, muchísimas gracias por haber venido tan numerosos para esta conferencia dedicada a Henri Cartier-Bresson. Bueno, pues yo he concebido esta presentación de una manera un poquito especial. Se trata a la vez de una presentación de la exposición que ahora mismo está en el Centro Pompidou, en la 6ª planta, hasta el 9 de junio, y que luego, como lo saben ustedes, será presentada aquí en Madrid, en la Fundación Mapfre. Mi intervención es a la vez una presentación de dicha exposición, pero también voy a intentar, por medio de esta presentación, voy a intentar reflexionar sobre la historia de la fotografía. Voy a intentar entender cómo hoy en día, cuando uno quiere hacer una exposición de Henri Cartier-Bresson, cómo uno se ve obligado a reflexionar sobre la manera como los antecesores, los demás comisarios que antes que nosotros han hecho exposiciones de Cartier-Bresson, cómo han trabajado y cómo hoy en día nos tenemos que diferenciar de estas presentaciones anteriores. Cierto es que esta exposición se celebra 10 años después de la desaparición del fotógrafo, puesto que Henri Cartier-Bresson murió en 2004, y 11 años después de la última gran retrospectiva europea que empezó en la Biblioteca Nacional de Francia y que luego viajó en todo el mundo. Y esta distancia de 10 años explica también algunas elecciones y selecciones que hemos hecho para esta exposición. Bueno, pues muchas veces cuando uno habla de Henri Cartier-Bresson, cuando uno reflexiona sobre las exposiciones que se han celebrado, uno se da cuenta de que la mayoría de estas exposiciones, casi la totalidad de ellas, intentaron enseñar la unidad de la obra por medio de la noción del instante decisivo. Las distintas exposiciones, las grandes retrospectivas de Henri Cartier-Bresson, efectivamente intentaron enseñar que Cartier-Bresson era casi siempre el mismo desde el final de los años 20, fecha en la que empieza a fotografiar, y el principio de los años 2000, fecha en la que deja de fotografiar algunos años antes de morir.
como si Cartier-Bresson hubiera podido estar exactamente de la misma manera y ser el mismo en toda su carrera. Y el concepto de continuidad que ayuda a definir esta continuidad es la noción de instante decisivo. ¿Qué es el instante decisivo? Muchas veces cuando hablamos del instante decisivo se analiza por medio de la fotografía, que probablemente es una de las más famosas de Henri Cartier-Bresson. La idea del instante decisivo es la idea de que todo se mueve. El fotógrafo se mueve. Cartier-Bresson, cuando fotografiaba, pues siempre era muy móvil. Además, vamos a ver en la exposición una película donde se ve a Cartier-Bresson y nos damos cuenta efectivamente de que tiene la cámara ahí, es alguien muy móvil, baila, cambia el punto de vista, sube, baja, etcétera, etcétera. Así que el fotógrafo se mueve y el mundo alrededor del fotógrafo se mueve. Cartier-Bresson apreciaba las situaciones muy móviles y amaba la fotografía en la calle. El fotógrafo se mueve, el mundo se mueve, y con este doble movimiento existe un momento en donde se produce ahí una especie de concretización de las formas en la cámara. Todo se organiza para que todo esté en el lugar adecuado según las reglas de la composición y según los principios del número áureo y según el principio del instante decisivo. En este momento, cuando el fotógrafo atisba esta organización de las formas, tiene que disparar para hacer la imagen. ¿Por qué esta imagen es una fotografía emblemática del instante decisivo? Pues porque solamente se podía realizar solamente en este instante decisivo. Si la imagen hubiese sido realizada algunos segundos antes, pues el personaje aquí no habría estado en la posición en extensión, no habría producido una silueta equivalente a la forma pequeña que encontramos aquí. Si la fotografía hubiese sido realizada un segundo más tarde, el talón del personaje aquí habría tocado el suelo, habría arrugado la superficie del agua y habría impedido el efecto de reflejo sobre el que se construye la totalidad de esta imagen. Por lo tanto, es una imagen que solamente se podía realizar en este instante decisivo. Esta noción de instante decisivo es muy útil para analizar las fotografías de Cartier-Bresson. Lo vemos aquí. Es una noción que permite entender muchas de las grandes fotografías de Cartier-Bresson. Y lo que quisimos enseñar en la muestra, nosotros, es que la noción de instante decisivo no era suficiente para definir la totalidad de la obra de Henri Cartier-Bresson. La noción de instante decisivo era necesaria, pero no era suficiente. Podíamos, por medio de esta noción, entender algunas imágenes, pero no podíamos entender la totalidad, todas las imágenes y la totalidad de la obra. Así que intentamos enseñar cómo la obra de Henri Cartier-Bresson era más compleja. No todo depende del instante decisivo. Con esta visión que podría pasar solamente con el instante decisivo, que es bastante reductora, que nos permite ver a Cartier-Bresson solamente por el prisma de un único punto, intentamos más bien enseñar que hay varios Cartier-Bresson. Primeramente tenemos a un fotógrafo surrealista a principios de los años 30 y luego hay alguien que se compromete en la política a partir de mediados de los años 30 y hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Y luego tenemos a un gran reportero a partir de finales de los años 40 hasta principios de los años 70. Y el instante decisivo no funciona en todos estos periodos. El instante decisivo no es la única clave que nos permita entender esta obra. Bueno, pues la exposición, como decía yo, se divide en tres grandes partes: surrealista, comunista, humanista. Abrimos la exposición con un preámbulo y luego cada una de las tres secciones se divide en dos subsecciones. Ahora, si quieren ustedes, voy a pasar a cada una de estas secciones las unas después de las otras para intentar entender los retos distintos de cada una de esta sección. Pueden entender aquí que se trata de una exposición que es una exposición cronológica, claro. Es bastante fascinante cuando miramos las demás exposiciones que se hicieron sobre Cartier-Bresson hasta ahora.
todas las exposiciones más bien eran temáticas y presentaban como temática principal la geografía. La mayoría de las exposiciones enseñaban a Cartier-Bresson en la India, Cartier-Bresson en México, Cartier-Bresson en la URSS, Cartier-Bresson en Europa. Todas las exposiciones se organizaban alrededor, de verdad, de temáticas geográficas. La última gran retrospectiva que yo comentaba antes en la Biblioteca Nacional de Francia organizaba la obra por países, efectivamente. Pues nosotros lo que intentamos hacer con este proyecto fue sustituir un planteamiento geográfico por un planteamiento histórico. Tomamos la obra de Cartier-Bresson desde el principio, finales de los años 20, hasta el principio de los años 2000. Esto puede parecer curioso, efectivamente, pero este enfoque historiador, cronológico, nunca había sido realizado para Cartier-Bresson. Nunca se había propuesto una exposición que pudiese leer la obra desde el principio hasta el final. Parece muy clásico, dicho así, cuando se presentan las cosas de esta manera, decir que respetamos la cronología. Parece clásico, pero curiosamente no se había hecho hasta ahora. Bueno, pues empezamos la exposición con esta imagen famosa de Cartier-Bresson. Dos personajes, una fotografía en Bruselas en el 32, dos personajes que miran detrás de una cortina, un espectáculo que ocurre detrás de la cortina. Lo que vamos a intentar hacer con esta exposición es abrir la cortina, mirar lo que pasa, lo que ocurre detrás de la cortina. Bueno, pues empezamos por un preámbulo enseñando que Henri Cartier-Bresson primeramente fue un pintor. A partir de 1926, Cartier-Bresson entra en el taller del pintor cubista André Lotte y va a aprender con Lotte el ejercicio de la pintura. A mediados de los años 20, Cartier-Bresson, antes de querer ser fotógrafo, primeramente quiso ser pintor. Bueno, pues hemos encontrado algunos cuadros de Henri Cartier-Bresson en los años 20. Son muy escasos porque también él los ha destruido. Cuando él ha decidido ser fotógrafo, destruyó muchos de sus cuadros. Enseñamos en la exposición también algunos collages pequeños realizados por Henri Cartier-Bresson con motivo de un viaje a África, un viaje muy importante en 1930-31. Cartier-Bresson se va un año a África y en África, bueno, se va a África con, digamos, un motivo de especie de viaje de ruptura. Busca una ruptura con su propia familia. Tenemos que recordar que Cartier-Bresson proviene de una gran familia de industriales franceses. Sus padres, su padre sobre todo, era propietario de una gran industria de hilos y algodón. Hilos, algodón, una hilandería de Cartier-Bresson. Y Cartier-Bresson, que es el hijo mayor, debería sustituir al padre en la industria familiar, pero claro, él prefiere la pintura, el dibujo, la fotografía y el viaje a África en el momento de su mayoría de edad. En aquella época la mayoría de edad en Francia era 21 años, pues Cartier-Bresson decide romper con su familia e irse a África, y el collage se llama Por el amor y en contra del trabajo industrial. Y ahí describe la situación en la que se encuentra Cartier-Bresson en esta época. Está en contra del trabajo industrial, contra su futuro familiar. Prefiere el amor, es decir, que prefiere hacer lo que a él le gusta, prefiere hacer lo que de verdad quiere, pintura, fotografía y también los collages. Cartier-Bresson, por lo tanto, se va a África. Además, a la vuelta, después del viaje a África, va a ser cuando él va a decidir ser fotográfico. Empieza fotografiando como, digamos, un aficionado. Cuando tenía 12 años, le regalaron una cámara pequeña, una Kodak, una caja Kodak, un aparato muy rudimentario. Empieza a fotografiar lo que tiene alrededor y luego en 1920 empieza a tomar fotos. Tiene 12 años. En 1908 él nació, por lo tanto estaba fotografiando a su familia, a sus amigos, y en 1920 empieza a fotografiar de manera más seria, con una conciencia de la fotografía. Evoluciona y está en círculos de
inmigrantes parisinos, sobre todo la pareja de Harry y Gareth Crosby en aquella época, que son dos americanos muy ricos que viven en París y que ahí, bueno, pues habían abierto una editorial pequeña que se llamaba Blackson Press y que publica todo lo que hacen los escritores y los artistas de la vanguardia en Europa. Blackson Press podía publicar libros de surrealistas de vanguardia inglesa o de vanguardia americana. Y en este contexto, Cartier-Bresson va a encontrar a algunas personalidades que van a tener un impacto sobre su carrera. Luego, bueno, pues ahí Cartier-Bresson se encuentra con Monroe Wheeler, que algunos años más tarde será director de las exposiciones del Museum of Modern Arts de Nueva York. Monroe Wheeler, que 15 años más tarde hará la primera exposición de Cartier-Bresson en el Museo de Modern Art. Cartier-Bresson se encuentra también con alguien muy importante que se llama Julian Levy. Julian Levy es alguien diplomado de Harvard, como también los Crosbys. Es alguien que sale de una familia muy rica americana también, y que algunos años más tarde será el introductor del surrealismo en Estados Unidos. Va a abrir una galería en Nueva York donde presentará las primeras exposiciones de Salvador Dalí y también las primeras exposiciones de Henri Cartier-Bresson en Nueva York a principios de los años 30. En este contexto, Cartier-Bresson está en contacto con toda la vanguardia europea y sobre todo con la fotografía de Eugène Atget, el gran fotógrafo del viejo París, el gran fotógrafo francés que falleció algunos años antes. Eugène Atget murió en 1927 y el fondo de su taller había sido comprado por la fotógrafa Bérénice Abbot y por Julian Levy, que luego dio el dinero a Bérénice Abbot. Cuando se habla de la compra de las fotografías de Eugène Atget, pensamos en la fotógrafa Bérénice Abbot, pero el que dio el dinero fue Julian Levy. Y en este contexto, digamos, este círculo de americanos en París, Cartier-Bresson descubre la obra de Eugène Atget. Y al principio, a finales de los años 20 y principios de los años 30, Cartier-Bresson efectivamente va a fotografiar como Atget. Siempre pensamos en Cartier-Bresson con una cámara Leica pequeña, pero no. En aquella época Cartier-Bresson utiliza una cámara grande, una especie de cámara en un trípode. Como Atget va a fotografiar las, los maniquíes, los rótulos de las tiendas antiguas francesas. Y es la primera gran influencia de Cartier-Bresson. Y luego llega el viaje a África, como decía antes, que va a ser muy importante para Cartier-Bresson. Todavía no es un viaje fotográfico, es más bien, como decía yo antes, un viaje de ruptura. Cartier-Bresson quiere romper con su familia, quiere romper con la sociedad burguesa en la que se ha criado. Se va a África, se va a quedar un año en África, va a leer muchísimo en África y también va a cazar. Efectivamente es alguien que le gusta cazar. Hay letras, cartas a sus padres donde narra sus cazas, y luego también va a hacer unas fotografías un poco encantadas como estas en África. En África Cartier-Bresson desarrolla un discurso muy anticolonialista. No le gusta lo que hace el Estado francés en África. Está en Costa de Marfil en aquella época y produce algunas imágenes que enseñan de manera muy sutil su anticolonialismo. Aquí es obvio que en esta imagen lo que le interesa es el niño negro que saca la lengua a los colonizadores, que saca la lengua al blanco ahí, que le está fotografiando. Cartier-Bresson, por lo tanto, se queda un año en África, 1930 hasta 31, y después de volver de África, ahí decide de verdad ser un fotógrafo. En 1931, por lo tanto, una vez de vuelta a Francia, va a anunciar a su padre, que efectivamente se ve un poquito decepcionado, le dice que desea ser fotógrafo. Y su amigo Max
Ernst, surrealista, le acompaña. Tiene 17 años más que él. Siempre es un poco más tranquilizador cuando uno quiere anunciar a su padre que uno quiere ser artista, que le acompaña un artista ya confirmado. Y a partir de ahí, a partir de 1931, por lo tanto, Cartier-Bresson de verdad se convierte en un fotógrafo. Va a empezar nuevos viajes que son de verdad viajes auténticos fotográficos. Ahí de verdad se marcha para fotografiar. Primeramente se va al este de Europa, a Hungría, a Polonia. Luego se va a Italia. Luego también va mucho a España. En el año 33 hace varios viajes a España. Luego también se va a México. Bueno, casi se queda un año en México y luego un año en Estados Unidos. Durante 5 años, entre 1930 y 1936, Cartier-Bresson viaja en el mundo entero. Y ahí, pues, fotografía o instala una fotografía más consciente de sí misma, que presenta las grandes influencias de Cartier-Bresson en aquella época. Sus influencias son de dos tipos distintos. Por una parte, podría decir que tenemos la influencia de la nueva visión. La nueva visión es una corriente que proviene del constructivismo ruso y que, diría yo, ha llegado a Europa, que pasó por el filtro del Bauhaus en Alemania y llegó a Francia. Bueno, muchas veces se dice que llegó a Francia con esta nueva visión y llegó a Francia en las maletas de Germaine Krull. A lo mejor se exagera un poquito, pero Germaine Krull de verdad influenció en Francia. Este tipo de cosas llegó a Francia en 1926 y fue una influencia de la escena fotográfica francesa con esta nueva visión. Esta nueva visión, ¿cómo la podemos describir? Bueno, pues esta nueva visión presenta esta fascinación para la arquitectura de metal. Ahí tenemos la Torre Eiffel, los transbordadores, que muchas veces son temas privilegiados de esta nueva visión. Ahí vemos que Cartier-Bresson se apasiona por esas construcciones muy geométricas, esta arquitectura de hierro, metal, que es el estilo per se de la nueva visión. En la exposición enseñamos este objeto fantástico que llamamos el First Album, primer álbum, un cuaderno de espiral ahí donde Cartier-Bresson ha pegado sus primeras fotografías exitosas. Es algo que nunca hemos enseñado, pero es algo magnífico, espléndido a mi modo de ver, que enseña el primer Cartier-Bresson, el que se busca, el Cartier-Bresson que intenta hacer, digamos, la síntesis de todas sus influencias. Esto es una nueva visión, esta arquitectura de metal. Luego hay otro estilo característico de esta nueva visión y son las vistas ahí que vemos digamos desde arriba, donde basculamos la cámara fotográfica. ¿Por qué basculamos en la cámara fotográfica? Bueno, pues yo creo que todos ahí conocen un poquito la fotografía, ¿verdad? Algunos de ustedes son fotógrafos confirmados y saben que cuando uno toma un aparato fotográfico, una cámara, cuando uno hace esto con la cámara, bueno, pues ahí tenemos un efecto muy obvio, y es que uno suprime en la imagen las referencias de ortogonalidad. ¿Qué es la referencia de ortogonalidad? La referencia de ortogonalidad es la vertical y la horizontal. Es lo que nos permite en el espacio de poder tener referencias. Si no sabemos dónde están las verticales, las horizontales, nos perdemos en el espacio. Bueno, pues entenderán que cuando uno bascula la cámara, uno suprime en la imagen estas referencias de ortogonalidad, el horizonte se sale de la imagen y la vertical ahí es solamente un punto. Por lo tanto, este principio de volcado, el bascular, hace que la imagen es abstracta. La fotografía es abstracta. Este medio surrealista con
este volcado es mucho más abstracto y ahí vemos las imágenes de Cartier-Bresson que son mucho más abstractas y vemos esencialmente las líneas de construcción de la imagen, los ensamblajes de formas y ven ustedes que estos seres humanos no son solamente una verticalidad sino que es una especie de punto en la imagen. Bueno, hablaba yo de constructivismo antes, ahí tenemos la sensación efectivamente en estas imágenes que encontramos una vez más unas formas de construcción, dinámicas de composición de la imagen que han sido heredadas del constructivismo, Leszczynski, Malevich también y otros también. Y esto interesa a Cartier-Bresson en esta época. Picado contra picado. Otras cosas que apasiona a Cartier-Bresson en aquella época es la cuestión de la composición. Cartier-Bresson de verdad se formó en el taller de André Lotte. El pintor cubista André Lotte aprendió la geometría en el taller de André Lotte y es alguien que sabe perfectamente componer sus imágenes, que conoce todas las reglas del número áureo, del posicionamiento, digamos, de todo. Cartier-Bresson ha dicho muchas veces que con André Lotte hacía ejercicios de composición, es decir, que tomaba cuadros, obras maestras de la historia del arte y hacía de esto reducciones geométricas, es decir, que transformaba el cuadro en un conjunto de líneas, de círculos, de cuadrados, de rectángulos y ahí adquirió en el taller de André Lotte, cuando empezaba a ser pintor, un dominio de la composición entre el 26 y el 28 y ahí de verdad, bueno, pues lo demostrará luego en los años 30 y más tarde. Ven ustedes cómo esas imágenes están perfectamente compuestas, las líneas se prolongan casi hasta aquí y como la imagen se construye con un conjunto de líneas ahí que la armonizan, de verdad que le dan un ritmo. Este rectángulo nos recuerda la imagen per se, pero volcada con 90 grados. Tenemos muchos juegos ahí, entre el redondo aquí, este círculo aquí. Bueno, pues podríamos también reducir estas imágenes a un conjunto de construcción y podríamos ver algo de muy elaborado. Ahí vemos en esta imagen, estamos en España en el 33, es el periodo, uno de los periodos encantados de Cartier-Bresson. Ven, esta imagen nos recuerda precisamente un cuadro cubista. Parece que encontramos aquí algunas composiciones cubistas, incluso muy cercanas a lo que hacía André Lotte. Bueno, pues esto es la primer gran influencia de Cartier-Bresson. Geometría, cubismo es la primera gran influencia de los años 30. Luego tenemos una segunda gran influencia importante y es el surrealismo. Cartier-Bresson empieza a frecuentar el grupo surrealista a partir de 1926 más o menos. Bueno, pues encuentra con el poeta René Crevel, encuentra al grupo surrealista. René Crevel le permite entrar en el círculo surrealista y Cartier-Bresson escucha. Muchas veces dijo que era joven en 1926, tiene 18 años. Muchas veces decía que se sentaba al final de la mesa, no se atrevía a hablar, era demasiado joven, pero escuchaba con mucha atención. Y efectivamente, cuando miramos la fotografía de Cartier-Bresson del principio de los años 30, nos damos cuenta de que ahí está la estética surrealista entera. La estética surrealista la define André Breton a principios de los años 30 por medio de la noción de belleza convulsiva. André Breton publicará en el 34 un artículo de manifiesto que se llama La belleza convulsiva. Ahí expresa la estética surrealista según tres ejes principales. Dice que la estética surrealista, bueno, es un poco complicado, sobre todo si lo tenemos que traducir. Voy a ir despacio. Estética surrealista son tres cosas. La explosión fija, la explosionante fija, digamos, es algo que a la vez es estallante, explosionante en movimiento, pero también fijo. También es la erótica velada. Erótica velada, es decir, la idea de enseñar y al mismo tiempo esconder. Y tercer rama de la estética surrealista, la mágica circunstancial. La magia o mágica circunstancial es la idea de que algo de lo cotidiano puede tener una calidad fantástica, por lo tanto mágica.
Bueno, entenderán que en estas tres definiciones, estas tres ramas, tenemos en la estética, entre la estallante fija, la erótica velada y la mágica circunstancial, ahí tenemos una belleza que siempre es dialéctica, que siempre presenta contrarios: estallante, fija, explosión, mágica, circunstancial, erótica y velada. Ahí tenemos la concepción surrealista de la belleza y la idea de producir imágenes que contengan en ellas mismas un poder dialéctico, una especie de oposición de los contrarios. Y de hecho, cuando miramos, bueno, se lo recuerdo porque cuando miramos las fotografías de Henri Cartier-Bresson a principios de los años 30, encontramos exactamente estas distintas ramas de la estética surrealista. Y si analizamos la manera como André Breton habla de la estallante o explosionante fija, nos damos cuenta de que Breton, para hablar de esta explosionante fija, cuando publica precisamente el artículo de la belleza convulsiva en el Minotauro, habla precisamente de la estallante, que cuando enseña la imagen de la bailarina Prue del Pilar, y Manré la paró en un momento preciso y produjo una imagen explosionante y fija que enseña el movimiento y al mismo tiempo la fijación. Y cuando vemos muchas imágenes de Cartier-Bresson en esta época, encontramos exactamente esta idea de la explosionante fija. Una imagen fija, parada, es una fotografía, pero es una fotografía que conserva todavía un poquito del movimiento. De hecho, si volvemos a mirar esta famosa fotografía realizada en 1932 o esta otra fotografía del mismo periodo, ahí, en Hier, vemos que es exactamente lo que busca Cartier-Bresson a la sazón. Hay que producir imágenes que a la vez sean fijas y a la vez explosionantes, que paren el movimiento y al mismo tiempo que continúen enseñando el movimiento o el desarrollo del movimiento. Ven ustedes, porque hablaba antes del instante decisivo, la noción de instante decisivo se formula por Cartier-Bresson por primera vez en 1952 en su famosa obra Imágenes a hurtadillas. Si ven ustedes esta fotografía se remonta a 1932, 20 años antes de la noción de instante decisivo. Bueno, la noción de instante decisivo ha sido muy útil para entender esta imagen, es lo que yo he dicho antes, pero al mismo tiempo, si queremos entender a Cartier-Bresson en su historicidad, bueno, pues me parece a mí que es mucho más justo y correcto hablar de esta imagen con la noción de explosionante fija. Es lo que intentamos hacer en esta exposición, volver a colocar las obras, las imágenes producidas por Cartier-Bresson en su contexto. Muy bien, pues la erótica velada, muchas veces los surrealistas para hablar de la erótica velada utilizan esta fotografía de Manré, el enigma de Isidore Ducasse, una fotografía que es la primera fotografía publicada en el primer número de la Revolución Surrealista. Y al mirar las fotografías de Cartier-Bresson vemos que hay algunas imágenes que están muy cercanas a esta imagen del enigma de la erótica velada tan apreciada por los surrealistas. Otro ejemplo, mágica circunstancial. Esa es la idea en la teoría surrealista de que ahí tenemos otro nombre para la casualidad, el azar, un concurso de circunstancias. Aquí vemos que en los juegos de Cartier-Bresson en aquella época, ahí vemos que el azar desempeña un papel importante entre la asociación, estas formas de aquí y el gesto de este personaje. Hay el viento que ha, digamos, hecho que la cortina se haya rodeado el personaje. Ahí vemos imágenes del azar, encuentros fortuitos como precisamente los surrealistas apreciaban. Otra cosa que los surrealistas apreciaban mucho era la idea de la deformación. Sabemos perfectamente, cuando vemos los cuadros de Dalí, las fotografías de Hans Belmer, sabemos perfectamente hasta qué punto los surrealistas querían o les gustaban deformar a los cuerpos, cortar los cuerpos, distorsionar a los cuerpos. Y Cartier-Bresson en aquella época va a realizar algunas imágenes que enseñan la deformación de los cuerpos. Es algo precisamente que encontramos en su producción con una fe
fecha precisa. En la producción de la posguerra, Cartier-Bresson nunca va a deformar los cuerpos. En el periodo humanista que empieza después de la guerra, al contrario, Cartier-Bresson va a respetar muchísimo la integridad del cuerpo humano. Pero en aquella época, a principios de los años 30, no duda en deformar la cara utilizando, por ejemplo, una media de seda, hacer fotografías en espejos deformantes, cortar los cuerpos, etcétera, etcétera. En este momento es surrealista, apasionado por esta cuestión de la deformación. Otro ejemplo, el cuerpo cortado. Ahí es algo que ya no vamos a encontrar nunca más en Cartier-Bresson después del periodo surrealista. Y Cartier-Bresson fotografía a soñadores durmientes, personajes con los ojos cerrados. André Breton decía: forma tus ojos cerrando tus ojos. Forma tus ojos cerrando tus ojos. La idea de que cuando uno cierra los ojos, pues uno se separa de la percepción exterior para mirar mucho mejor la parte interior de uno mismo, para leer mucho mejor los sueños, el inconsciente, que André Breton llamaba el modelo interior. Y efectivamente en la iconografía surrealista hay muchos personajes con los ojos cerrados, y ahí en la producción de Cartier-Bresson, en los años 30 encontramos este motivo iconográfico. Cartier-Bresson ha fotografiado muchos de estos personajes que están durmiendo, los ojos cerrados, como surrealistas. El periodo surrealista va desde los años 30, desde 30 hasta 35, 36. Luego habrá una ruptura con la vuelta a Francia en 1936. Bueno, pues ahí vemos este compromiso ya desde los años 33, 34. Cartier-Bresson a partir del 33 se compromete con los comunistas, se convertirá en uno de los miembros activos de la Asociación de los Escritores y Artistas Revolucionarios, la EAR. Además, ahí hay muchos antiguos surrealistas, y en el 34 Cartier-Bresson va a firmar folletos muy cercanos a la organización del Partido Comunista y, sobre todo, la llamada para la lucha y la unidad de acción, que son dos folletos y esloganes comunistas. Tenemos que entender ahí que este año 34 en la historia francesa es un año especialmente importante. En febrero del 34, en Francia, hubo manifestaciones de élites de la extrema derecha que se veía a la sazón como un intento de golpe de Estado fascista. Y para muchos jóvenes de esta generación, muchos intelectuales, muchos artistas de esta generación, el compromiso con los comunistas va a ser como, digamos, una noción, como la única noción para intentar parar la subida y la llegada del fascismo. Por lo tanto, Cartier-Bresson en 34 y en 35 y sobre todo a partir de 1936 se va a comprometer. Este compromiso lo veremos en su fotografía, sobre todo por medio de una especie de vuelta de temas sociales en sus imágenes. Va a fotografiar muchísimo la miseria en las calles de Europa, de España, de México. En aquella época vamos a ver aparecer cada vez más fotografías de mendigos, de personas que duermen en la calle, de sin techos. Ahí vemos una especie de vuelta a lo real en estas imágenes. Y sobre todo Cartier-Bresson empezará a fotografiar para la prensa comunista, sobre todo para el diario comunista muy importante Ce Soir, dirigido por el poeta y escritor Luis Aragón, y también para la revista ilustrada del Partido Comunista que se llama Regard, es decir, Mirada. Y en el 37 Cartier-Bresson hace un reportaje fantástico en Londres, en el momento de la coronación del rey, el futuro rey, Jorge VI, en 1937, el 12 de mayo del 37, Jorge VI queda coronado rey de Inglaterra. Es el acontecimiento muy importante político mundano de esta época. Cartier-Bresson ha sido enviado por Ce Soir, el diario comunista, para hacer un reportaje sobre la coronación de Jorge VI. Cuando el futuro rey pasa del Palacio de Westminster,
el palacio, efectivamente, el palacio de Buckingham, hasta la abadía de Westminster, donde se le va a coronar. Cartier-Bresson fotografía el recorrido de la carroza y durante el reportaje Cartier-Bresson, mandado por un diario comunista, tiene una idea genial. Nunca fotografía al rey. Cartier-Bresson no toma fotos del rey, sino que toma fotos del pueblo. En ese sentido, es fiel a su compromiso comunista. De los 200 y pico negativos que se conservan en la Fundación Cartier-Bresson, hay solamente una foto donde vemos a lo lejos, digamos, el carro del rey, pero no vemos al rey. Efectivamente, bueno, pues Cartier-Bresson fotografía el pueblo que mira pasar el rey en su carrocería. Bueno, pues para producir esta imagen, Cartier-Bresson ha dado la espalda al rey para fotografiar al pueblo. Y luego hace otra cosa, primeramente fotografía al pueblo esta imagen, y luego hace otra cosa. Va a ver la última fila de los espectadores. Imagínense al rey aquí. Bueno, primeramente está haciendo fotos aquí de la espalda al rey que pasa por ahí para hacer fotos del pueblo. Y luego se va al final de las últimas filas y toma fotos de la última fila. La última fila que mira al rey con unos espejos sobre, digamos, una especie de fotografías. Así que Cartier-Bresson da la espalda al rey para tomar fotos del pueblo y luego va a tomar fotos del pueblo, de la última fila, que da la espalda al rey también para ver al rey en este espejo que tenemos ahí en un palo. Bueno, pues ahí en otros tiempos, en otros países, podría haber sido una especie de ultraje al nuevo monarca. Y entenderán perfectamente ahí que en este vuelco de los cuerpos hay algo profundamente revolucionario. No solamente Cartier-Bresson escoge al pueblo en contra del rey, sino que pone en imágenes este carácter revolucionario de la posición de los sujetos del rey que le dan la espalda. Vemos como en Cartier-Bresson el compromiso político no solamente es enseñar a gente con el puño alzado, sino que es algo muy sutil, algo muy, muy pensado. Luego Cartier-Bresson también va a tomar fotos del tiempo libre para la prensa comunista. Tenemos que decir que en Francia, en el momento del Frente Popular, cuando el gobierno de Léon Blum llega al poder, al cabo de 2 meses, votan las primeras vacaciones pagadas de 2 semanas que da acceso a las vacaciones pagadas a todo un grupo de trabajadores que no tenían vacaciones. Bueno, podían tener vacaciones, pero no pagadas, es decir, que nunca tomaban unas vacaciones. Ahí ha sido de verdad un cambio social muy importante en Francia y Cartier-Bresson toma fotos de este tipo de cosas. Otras fotografías publicadas en aquella época en la prensa comunista. Voy a pasar rápidamente ahora porque si no podríamos a lo mejor apremiar todo el tiempo. Podría hablar durante horas y horas de estas imágenes. A partir de 1935, Cartier-Bresson se apasiona por el cine. ¿Por qué? Pues porque tenemos que entender aquí una vez más la cuestión del compromiso comunista. Cartier-Bresson se da cuenta de que con la fotografía puede hablar con el pueblo por medio de las publicaciones en los diarios, periódicos, pero también sabe que el cine que es el arte popular del pueblo, el cine va a llevar mucho más lejos el mensaje. El cine, porque hay una voz, hay un texto, hay un montaje. El cine es una herramienta de propaganda mucho más eficaz que la fotografía. Bueno, pues a partir del 35, en Nueva York, con Paul Strand, Cartier-Bresson se forma en la cinematografía. En el 36, cuando vuelve a Francia, será asistente de Jean Renoir. Y Jean Renoir hace 3 películas con él, o él la hace con Jean Renoir. La vida es nuestra, encargada la película por el Partido Comunista, Una fiesta en el campo y Juego. Jean Renoir muchas veces hacía que los asistentes desempeñasen un papel ante la cámara. Ahí tenemos escenas de películas de Jean Renoir donde encontramos y vemos a Henri Cartier-Bresson
disfrazado de seminarista para desempeñar el papel de un seminarista un poquito tontín, por ejemplo, y otra escena también, otra escena fascinante. Muy bien, ahí tenemos a Cartier-Bresson con un pseudo acento inglés. Dice, ahí donde no sentimos molestia, pues no podemos sentir placer. Lo dice con un acento británico. De verdad es muy divertido ver esas secuencias con Cartier-Bresson, que desempeña un papel y actúa frente a la cámara de Jean Renoir. Cartier-Bresson se forma como asistente y a partir del 37 se va a España para filmar la guerra en España. 3 películas en España. Y lo vemos en la exposición, vemos una película que se llama Victoria de la Vida, Return to Life, la versión americana, Victoria de la Vida, y es una película rodada en España y que enseña la ayuda internacional que aportan a los republicanos españoles. Es una película fantástica. Cartier-Bresson está ahí detrás de la cámara. Él filma las escenas. Vemos la calidad de composición de las fotografías de Cartier-Bresson en esta película. Y es una película que normalmente tendría que encontrar o buscar fondos para ayudar a los heridos de las tropas republicanas españolas. Entendemos aquí que el cine para Cartier-Bresson es una verdadera forma de compromiso político. Cartier-Bresson luego va a ser un preso en 1940, se pasa 3 años en un campo de presos en Alemania, se va a evadir de este campo, luego formará parte de la resistencia y luego en el momento de la liberación, luego, pues reanudará su trabajo de reportero y va a tomar fotos del antiguo edificio ocupado por la Gestapo en París y luego va a hacer algunas fotos en Alemania y luego realizará otra película que se llama La Vuelta o El Retorno, que enseña la vuelta de los presos de Alemania. Es fascinante porque hace otra película también. Tiene ahí un cámara que también le ayuda. Vemos la película y las secuencias también fotografiadas por Cartier-Bresson de la película. Y luego en el 47, Cartier-Bresson crea la agencia Magnum con Robert Capa, Jim Van Divert también y George Rogers, 5 fotógrafos, y ahí Cartier-Bresson será un gran reportero. Ahí viajará muchísimo en el mundo entero. Entre el 47 y principios de los años 70 estará en todo el mundo entero. Estará en la India en el momento del asesinato de Gandhi. Va a fotografiar la llegada de las tropas comunistas de Mao Zedong en China a finales del año 1948. Pues ahí vemos precisamente todos esos reportajes en la exposición. Reportajes en la URSS en el 54. Después de la muerte de Stalin, tenemos que entender también que en aquella época Cartier-Bresson entraba en una economía que era la economía de la imagen globalizada. Cuando Cartier-Bresson produce este reportaje en la URSS, pues todavía no se había ido y el reportaje ya había sido vendido a Life, había sido comprado por Paris Match. Ya no tenemos un Cartier-Bresson surrealista por las calles de las ciudades buscando unos milagros pequeños, instantáneos. Ahí tenemos de verdad un gran profesional que hace su trabajo, que hace que su agencia gane dinero. Ahí tenemos de verdad otra óptica, otro planteamiento. Bresson toma fotos en color también. Muchas veces tenemos un mito en la mente de que Cartier-Bresson nunca ha hecho fotos de color. Pues sí, en esa exposición enseñamos de verdad que hubo fotos de color para las grandes revistas que pedían fotos en color. Por la primera vez en la exposición enseñamos algunas fotografías en color de Henri Cartier-Bresson que se ven ahí al lado de las publicaciones. También enseñamos que hay un Cartier-Bresson que ha podido realizar grandes retratos por encargo en el marco de su actividad de fotoreportero. Ha hecho reportajes en el mundo, en China, en la India y también reportajes en París, también allí.
mismo. Hay un reportaje en el 57 muy bonito sobre una carrera ciclista en París, muy bonito. Un reportaje en Cuba en el 63, justo después de la crisis de los misiles, donde vemos que Cartier-Bresson va allí para fotografiar la situación política en Cuba. Y luego, bueno, pues la mirada de Cartier-Bresson a lo mejor se desvía un poquito de la situación política y mira más bien a las mujeres en vez de ver de verdad o mirar la situación política. Y luego el último gran reportaje de Cartier-Bresson realizado en Francia a finales de los años 60. En la exposición intentamos enseñar a la vez el trabajo del reportero, el gran reportero que es Cartier-Bresson, y luego al lado intentamos enseñar también, bueno, el gran reportero que se va a un sitio, a un lugar, que realiza su trabajo, hace imágenes perfectamente encuadradas, eficaces, un profesional auténtico con una calidad de verdad muy buena, superior. Y al lado de este gran profesional enseñamos que hay alguien también que se hace preguntas sobre la sociedad de la segunda mitad del siglo XX. Hay alguien que hace lo que podríamos llamar una verdadera antropología visual. Esta antropología visual son grandes cuestiones que se plantea Cartier-Bresson. Por ejemplo, Cartier-Bresson, bueno, pues se hace preguntas de manera apasionada sobre la danza en Bali. Ha fotografiado las famosas danzas balinesas. En el 54 va a publicar un libro con Robert Delpire que se llama Danzas en Bali, con una introducción de un texto de Antonin Artaud. Y Antonin Artaud dice en este texto: el cuerpo del bailarín es como un jeroglifo animado. El cuerpo del bailarín es como un jeroglifo animado. Un jeroglifo animado, es decir, la idea de que el cuerpo del bailarín es, digamos, una señal visual en el espacio. Y de hecho, cuando miramos las fotografías de Cartier-Bresson, a partir de los años 50, nos damos cuenta efectivamente de que está buscando esto. Utiliza la ciudad como, o el espacio urbano como una especie de partitura en la que de verdad brilla, digamos, también personajes pequeños, jeroglíficos, que son notas de una partitura. Cartier-Bresson, por lo tanto, se hace preguntas de esta manera, con esos jeroglíficos, con esta hipótesis del jeroglífico animado, se hace preguntas sobre el cuerpo en el espacio urbano. Es un gran interrogante de la segunda mitad del siglo XX. Se hace preguntas también en aquella época sobre la cuestión de la transformación de la relación del hombre con la máquina. ¿Saben ustedes que en la posguerra hubo una modificación completa en Europa de la herramienta de producción? Había nuevas máquinas y Cartier-Bresson fotografía esta nueva relación con la máquina. Se interesa mucho, se apasiona también por la cuestión de la representación del poder. ¿Cómo enseñamos esta cosa abstracta que es el poder? Y ahí donde va, busca, localiza estas señales del poder. Y luego tenemos otro tema que apasiona a Henri Cartier-Bresson, y es la cuestión del consumo. Cartier-Bresson muchas veces nos ha narrado y ha dicho que había vuelto en Francia en el 50, después casi de 5 años de viajes en el extranjero, 2 años en Estados Unidos, 46, 47, luego 47, 48, 49, casi 50 a principios de los años 50, está en la India, en China, en Indonesia, viaja en todos esos países. Bueno, pues estuvo ausente casi 5 años y dice: yo he vuelto a Francia en 1950 y el país había cambiado. Habíamos salido del siglo XIX, es decir, que Cartier-Bresson hace que dure el siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial. Salimos del siglo XIX y entramos en la sociedad del consumo. Es lo que dice. Efectivamente, cuando vuelve, Cartier-Bresson ve a un país cambiado. Tenemos que recordar que en Europa, en aquella época, está lo que llamamos el Plan Marshall. El Plan Marshall es un plan de financiación americano con miras a modernizar Francia y también otros países europeos. Bueno, pues es un plan de financiación
con varios centenares de millones, es algo ingente, con miras a modernizar la herramienta de producción, el cambio de las máquinas que yo comentaba antes, y esto corresponde también, por lo menos para Francia, corresponde también a la aparición de una nueva forma de urbanismo. Ahí empezamos a ver, por ejemplo, pues columnas de edificios que salen de la tierra. Ahí tenemos el éxodo rural, que se intensifica también, y también es el momento de la creación de los supermercados, la desaparición del pequeño comercio. En fin, en resumidas cuentas, es un trastocamiento total de la sociedad. Y sobre todo, con este dinero del Plan Marshall, con esta modificación de la sociedad francesa, hay algo que se instaura en el estado anímico, hace soñar a mucha gente de esta época. Se llama el American Way of Life, el modo americano de vida. Este modo de vida americano instila en las vidas de los franceses de aquella época la idea de que desde ahora en adelante el acceso a la felicidad depende del acceso al consumo. Un hombre feliz es un hombre que consume. Bueno, pues evidentemente Cartier-Bresson detesta esto. Él, que vuelve de la India, él que empezó a descubrir el budismo, que es un antiguo comunista, no soporta esto. Por lo tanto, va a iniciar una investigación muy precisa, fascinante sobre el consumo. Y a partir de este momento va a visitar constantemente los supermercados, los salones del consumo, ferias del consumo y los meses de Alemania para fotografiar el consumo. Es muy difícil fotografiar el consumo. ¿El consumo qué es? Es algo abstracto. ¿Cómo lo hace Cartier-Bresson? Bueno, pues hace un poquito lo mismo que con Jorge VI. Fotografía la mirada de los consumidores. Y ahí donde va a intentar fijar los ojos del consumidor que está mirando, fascinado, la mercancía que él quiere comprar y que a veces no puede comprar. Bueno, ha sido bastante fascinante. Cuando yo trabajaba con los archivos, yo he visto que estas tres imágenes no estaban en las mismas cajas, porque las cajas hoy en día están clasificadas por países, pero yo veo que en Alemania, en Rusia, en Estados Unidos, Cartier-Bresson hizo exactamente la misma imagen. Una imagen en donde colocó en el centro de la imagen un espejo en el que se ve la mirada de la consumidora que está mirando lo que ella quiere comprar, una especie de mirada de verdad de concupiscencia, de envidia de la consumidora. Y ahí donde vaya, efectivamente, Cartier-Bresson va a fotografiar este consumo. Otro gran tema que le apasiona en aquella sazón, las multitudes. Muchas veces hemos dicho que el siglo XX era el siglo de las multitudes, pues Cartier-Bresson, también antiguo comunista, se ha apasionado por esta cuestión de las multitudes. Ahí tenemos otro ejemplo de multitud. Cartier-Bresson, por lo tanto, ya sea por medio de la cuestión del cuerpo en el espacio urbano, de la relación del hombre con la máquina, de la representación del poder, la interrogación del consumo, o también estas imágenes de la multitud, pues Cartier-Bresson, por medio de todo esto, al lado de su trabajo de reportaje, plantea algunas grandes cuestiones, que son grandes cuestiones de la sociedad de la segunda mitad del siglo XX. De verdad, al lado de los reportajes, realiza trabajos más profundos, menos superficiales que los reportajes, que de verdad tienen un valor de antropología visual. Muy bien, ahí tenemos otras imágenes de la multitud que Cartier-Bresson ha fotografiado muchísimo, con manifestaciones, etc. A partir del principio de los años 70, ya lo vemos en los años 60, y luego en los años 70, Cartier-Bresson va a dejar de hacer reportajes. Bueno, no deja de hacer fotos, sino reportajes. Bueno, pues ya tiene más de 60 años, va a cambiar un poquito su vida, encuentra a su nueva esposa Martine Frank, con la que se va a casar en aquella época, en el año 70, y Cartier-Bresson va a decidir dejar de lado el reportaje. Poco a poco va a dejar Magnum, la agencia Magnum, y empezará a hacer una fotografía mucho más tranquila, mucho más contemplativa, meditativa. Es el gran periodo budista, lee muchas obras budistas en aquella época y produce otro tipo de fotografía.
Una fotografía como este diario simplemente colocado en una cama. Ahí vemos que ya no tenemos el instante decisivo para nada. Es una imagen que podríamos haber hecho 3 minutos antes o el minuto después. No estamos en el instante decisivo aquí. Bueno, pues en esta misma época Cartier-Bresson empieza a fotografiar o empieza, digamos, a dibujar, vuelve al dibujo que era su pasión de la niñez. Y el que detestaba ser fotografiado, él, bueno, pues empezará a dibujar su cara envejecida y mirará en el espejo su propio rostro. Bueno, y la exposición termina con estos autorretratos, los últimos de Cartier-Bresson. Habíamos empezado la exposición con estos dos personajes que estaban mirando un espectáculo detrás de una cortina. Y bueno, pues es el pequeño placer del comisario cuando cuelga cuadros. Empezamos por una cortina con la idea de correr la cortina para descubrir la obra de Cartier-Bresson detrás de la cortina, y la exposición se termina cuando cerramos la cortina. Muchísimas gracias por su atención. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Bonsoir. Bonsoir. Buenas tardes, buenas tardes. Me gustaría saber si durante la vida de Henri Cartier-Bresson, porque usted ha dicho que hubo varias exposiciones sobre su obra, me gustaría en qué punto él ha participado en estas exposiciones. Él hablaba con los comisarios para la manera de colgar las obras de la exposición. Usted ha dicho que ninguna exposición antes se había hecho con un orden cronológico. A lo mejor ha sido porque él no quería. Bueno, digamos que hay varias cuestiones en su pregunta. Cartier-Bresson efectivamente empezó a exponer muy temprano, ya desde los años 30. Expuso en Estados Unidos, en México, en España. Muy temprano empezó a exponer como un artista podría exponer escogiendo las mejores imágenes y colgándolas. Y el reconocimiento institucional de Cartier-Bresson empieza a partir del año 47 con una primera gran exposición en el MoMA, hecha por Monroe Wheeler, que había encontrado en casa de los Crosby, como decía antes, y a partir de ahí, efectivamente, habrá de verdad un reconocimiento en 47 en Estados Unidos, 55 en Francia, la primera gran exposición en el Louvre, y luego las exposiciones que se van a multiplicar. Y Cartier-Bresson está muy presente en las exposiciones que se hacen en estas instituciones. Y cuando no decide él, sobre todo a partir de los años 60, será su cómplice, Robert Delpire, el editor Robert Delpire, que se va a sustituir a Cartier-Bresson y será el comisario de las exposiciones de Cartier-Bresson, haciendo lo que Cartier-Bresson deseaba. Y efectivamente Cartier-Bresson solamente quería enseñar una sola parte de su obra. Había que hacer una elección estratégica y la hizo. Y sobre todo hay algo que era una costumbre en las fotografías de Cartier-Bresson, y es que cada vez que hacía una exposición, las fotos se sacaban para la exposición en los meses antes de la exposición. Por lo tanto, cuando se veía una exposición de Cartier-Bresson desde los años 40 hasta los años 2000, cada vez que veíamos una exposición, todo tenía el mismo formato, con la misma tonalidad de papel, el mismo contraste, como si efectivamente las fotos de los años 30 hubiesen sido realizadas en el mismo momento que las fotos de los años 60. Todo esto aportaba una cierta uniformidad de la obra y era lo que quería defender el fotógrafo. El fotógrafo quería presentar efectivamente una unidad de la obra. Nosotros en la exposición, bueno, pues nosotros quisimos hacer lo contrario. Hemos dicho que las fotos de los años 30
tenían que ser presentadas en los años 30, para los años 50, las fotos de los años 50, etcétera, etcétera. Y cuando se visita la exposición, uno ve la evolución del fotógrafo. Uno se da cuenta de que en los años 30, por ejemplo, pues ahí teníamos una exposición pequeña, muy pequeña, eran contactos, y ahí él disparaba sus fotos entre 30 y 35, y ahí digamos que no había una buena calidad. Y cuando avanzaba el tiempo, había más contraste, la impresión se ampliaba y Cartier-Bresson era un artista y tendía a hacer fotos con una impresión muy amplia. Era importante para nosotros decir que defendemos nosotros un enfoque de vintage de la impresión de aquella época, no porque la impresión de la época es más cara y de hecho, la impresión es algo que buscan los coleccionistas, pero porque en la impresión de aquella época hay una autenticidad de verdad. Cuando enseñamos las fotos del viaje a África, por lo tanto, Cartier-Bresson ha vuelto de África y tenía ahí impresiones, contacto muy pequeñas de las fotos que luego pegó en un álbum y a veces, bueno, pues añadía cosas con un lápiz. Personalmente, a mí me parece que es mucho más auténtico enseñar esta página de su diario con fotografías pegadas en vez de enseñar una ampliación hecha en los años 80 ahí con carteles, con el papel típico de los años 80 que no tiene nada que ver con el papel de los años 30. Me parece que esto cambia fundamentalmente la relación que tenemos con el objeto histórico. Ha sido muy importante para nosotros en la preparación de la exposición. Luego, precisamente al contrario de lo que hacía Cartier-Bresson, también él mismo, nosotros hemos dicho que vamos a presentar impresiones de aquella época. A lo mejor podríamos hablar de esto entre nosotros, pero Cartier-Bresson tenía una cierta idea de su obra. Yo creo que esta exposición no enseña la idea que defendía Cartier-Bresson de su obra al final de su vida. Es una exposición que es mucho más compleja, que intenta enseñar, digamos, las capas de la idea que Cartier-Bresson tenía de su obra, porque evidentemente Cartier-Bresson no concebía la misma fotografía en los años 30 que en los años 80. Muchas veces hemos recogido solamente, digamos, uno piensa solamente en el discurso de Cartier-Bresson del final de su vida y uno olvida lo que había antes. Nosotros, al contrario, enseñamos las distintas capas de la evolución de Cartier-Bresson. Gracias. Hola, buenas tardes. Lo primero, le agradezco la conferencia, ha sido muy didáctica, ha sido muy interesante. Varias preguntas sobre Cartier-Bresson. ¿Podría decirse que Cartier-Bresson es una víctima de sí mismo? Es decir, una víctima de lo que quiso presentar hacia la sociedad. Y la segunda pregunta relacionada con esta, ¿se podría decir que Cartier-Bresson tenía miedo de mostrar las diferentes facetas que experimentó a lo largo de su carrera hacia la sociedad? Muchas gracias. Alors, merci beaucoup pour cette question. C'est vraiment une question. Muchas gracias por su pregunta. Es muy importante de verdad. Pues yo creo que es menester entender que la fotografía es un arte, al fin y al cabo, bastante joven, y que la situación en la que hoy en día contemplamos la fotografía no es para nada la idea de hace 50 años. En Francia, por ejemplo, el reconocimiento de la fotografía como un arte ha sido muy tardío. No es la misma situación que en Estados Unidos. En Estados Unidos la fotografía se reconoció como un arte casi desde el principio del siglo XX. Las primeras galerías aparecían hacia 1900. El Museum of Modern Art abrió su primer departamento de fotografía en el 40. La situación en Francia y en España, también me parece la situación en Francia, es que las primeras galerías de fotografías empiezan a aparecer en los años 1970 y el Museo Nacional de Arte Moderno, donde yo trabajo hoy en día, abrió el departamento de fotografía a principios de los años 80 con medio siglo de retraso, caso más o menos, frente a Estados Unidos. Por lo tanto, en este momento,
podemos entender que hay un retraso de Francia o de Europa, digamos, frente a Estados Unidos en este reconocimiento de la fotografía. Luego, cuando hubo que reconocer la fotografía como arte, hacer que entre en la institución en Europa, en Francia, por ejemplo, bueno, pues ahí lo que hemos presentado es que hemos presentado a fotógrafos que eran los más fáciles de reconocer como artistas. En primer lugar, en primer plano, presentamos la primera generación de comisarios, de conservadores, de historiadores, de críticos que empezaron a trabajar en los años 70 y 80, y la tarea de esta gente fue inventar algo que no existía. Decían, bueno, vale, ahora vamos a hacer todo lo posible para que la fotografía se torne en arte, haremos que la fotografía entre en el museo. Bueno, todo esto nos parece legítimo, normal hoy en día, pero no lo era en los años 70 y 80 en Francia, a pesar de que hubiese algunos ejemplos muy escasos. Así que el papel, el trabajo de esta generación consistió en decir, bueno, pues si queremos que la fotografía sea un arte, tenemos que encontrar a grandes maestros y luego obras maestras de estos maestros. Hay toda una estrategia que se estableció que consistió en presentar en primer plano algunas figuras, un gran maestro del retrato, Nadar, del paisaje, Gustave Le Gray, un gran maestro del reportaje, también lo necesitábamos, Henri Cartier-Bresson, un gran maestro de la fotografía aficionada a Jacques-Henri Lartigue, etcétera, etcétera. Es lo que ha ocurrido en Francia. Y todo este trabajo es una estrategia, todo esto. Cuando los conservadores comisarios se hacían preguntas, estaban buscando, reflexionando para saber cómo conseguir este reconocimiento cultural de la fotografía. Dijeron, bueno, pues vamos a escoger a gente que de verdad tienen una calidad fotográfica y luego vamos a simplificar, porque no tiene que ser demasiado complicado. Así que Cartier-Bresson, decir que ha sido surrealista y al mismo tiempo reportero y luego comunista, eso es mucho, muy complejo para solamente un solo hombre. Así que han simplificado y como Cartier-Bresson, digamos que encarnaba el reportero, pero el reportero de alto nivel que casi alcanzaba el nivel de un artista, bueno, pues han sacado esta noción de instante decisivo que era precisamente la que podía permitir este reconocimiento de Henri Cartier-Bresson, que permitía a la vez decir, es un buen reportero, es un buen artista, un gran artista también. Esta era la estrategia y Cartier-Bresson ha participado en esto. Digamos que también se ha dejado llevar por la época. También le gustaba muchísimo a él ser reconocido como un artista. Bueno, durante un periodo y luego a partir de los años 80, bueno, pues estaba un poco cansado de que le reconocieran como el emblema del reconocimiento cultural fotográfico, pero en aquella época sí se dejó llevar. Para contestar a su pregunta voy a decir, no está solamente Cartier-Bresson, hay toda una época que inventa esas figuras, inventa estos grandes maestros, y Cartier-Bresson a la vez se aprovechó de este reconocimiento cultural de la fotografía, lo cual ha permitido que las exposiciones se multipliquen, que el precio de sus fotos aumenten y luego también ha sufrido de esto. Y yo creo hoy en día que es muy importante y muy urgente, y además es el trabajo de la generación que llega hoy, este trabajo urgente es recomplejizar, digamos, las cosas. No hacerlas más complicadas, sino más diversificadas. Decir, bueno, pues miren, uno puede ser un gran artista al mismo tiempo que un gran reportero. Uno puede ser también un surrealista en una época de su vida y también un fotógrafo de Magnum que realiza su trabajo 30 años más tarde. Yo creo que todo este reconocimiento cultural de la fotografía en los años 80, por lo menos es lo que ha ocurrido en Francia, ha simplificado la fotografía. Y yo diría incluso que la ha metido en la caja del arte, digamos, y en francés decimos que la ha metido con un calzador. La ha metido con calzador como un zapato o como un pie demasiado grande en un zapato demasiado pequeño. Pues es lo que han hecho con la fotografía. Ahora tenemos que volver a complejizar la fotografía, enseñar que es mucho más complejo. Es más compleja que el arte. Para terminar con una provocación.
Buenas tardes. Tenía yo una pregunta sobre Cartier-Bresson, claro. Muchas veces se habla de él como reportero, fotógrafo, reportero, es el caso efectivamente, pero yo querría saber cuál es su mirada sobre la obra de otros fotógrafos de su siglo, como Lartigue, por ejemplo, o Duano, también Milronis, y tenía relaciones también con estos fotógrafos. Pues sí, Cartier-Bresson ha mirado mucho a las otras fotografías, a los otros fotógrafos, y también decidió ser fotógrafo, es lo que decía, viendo una fotografía del gran fotógrafo Martin Muncaci, que representa 3 niños que corren para ir a adentrarse en las olas del lago Tanganica. Y cuando vemos, no sé si algunos de ustedes se acuerdan de esta fotografía, es bastante famosa la fotografía. Cuando vemos esta fotografía africana, entendemos que esto es lo que buscaba Cartier-Bresson en aquella época: posición de los cuerpos, relaciones de formas entre distintos cuerpos, y no lograba hacerlo. Todavía no tenía a lo mejor la Leica en aquella época. Se entrenó y viendo la fotografía de Martin Muncaci entendió todo lo que podía sacar de la fotografía. Y ahí decidió ser fotógrafo. Le gustó mucho Muncaci, le gustó Kertész, André Kertész, le gustó Elie Lothar, fotógrafo de origen rumano, Elie Lothar, y también luego, pues frecuentó otros fotógrafos como Capa, Shin, con el que va a tener buenas relaciones en los años 30, Duano también, con quien va a fotografiar la liberación de París. También Lartigue, un poco más tarde me parece. Yo no encuentro ahí señales de un encuentro con Lartigue antes del final de los años 60 o principios de los 70. Le gusta mucho Lartigue también, aunque sean muy distintos los dos. Pues es alguien de verdad que era bastante abierto con la fotografía y le gustaba sobre todo la instantaneidad de la fotografía. Le gustaba la fotografía viva, diría yo. No le gustaba la fotografía perfectamente encuadrada. Toda esta fotografía americana de Ansel Adams, por ejemplo, es algo que a él no le gustaba, no la entendía, no le gustaba para nada. Este tipo de fotografía bien colocada, bien instalada, podríamos pensar que a lo mejor le podría interesar la composición, pero el encuadre no le interesaba, no le interesa un enfoque, un encuadre ahí muy preciso, muy calculado. Le gustaba un encuadre que casi se hacía por sí solo ante el fotógrafo, que se mueve, el mundo que se mueve, y en un momento todo esto se forma solo. Pues sí, le gustó, apreció muchos fotógrafos y sobre todo los fotógrafos de la instantaneidad. ¿Más preguntas? Muy bien, pues muchísimas gracias por estas preguntas y por su atención. Muchas gracias.